Listo, muchachos. Entonces, como les había indicado, la idea es hacer un proyecto de Laravel con varias cositas. Por favor, entonces todos silencian el micrófono y las preguntas pues las pueden ir anotando al chat, pero las dejamos para el final. Yo les voy a hacer el ejercicio y las preguntas que tengan o las dudas que tengan las dejamos como para el final para que podamos avanzar. La idea es hacer un proyecto en Laravel que contenga todo lo que ustedes eh, deben tener presente en sus proyectos formativos. Entonces, voy a mostrar varias cositas, ¿listo? Entonces, iniciemos. A ver, pero estos, ay no, los que no son del SENA que no son correos del SENA, piden acceso. Entonces, usted no le da para habilitar el acceso a las personas, Héctor. Yo hablando ni un poco con el micrófono apagado. Ah, no. Como usted fue el que envió a las personas, Ah. pero yo sí les puedo hacer es que no se activen por el link suyo, sino por mandárselo yo. No, dígale que si van a ingresar, que ingresen con el correo Micena para que no, porque si ingresan con el Oh, correo listo. Gmail, toca habilitar la entrada. Listo. Entonces ya, dile a Héctor, porfa, que los que vayan a ingresar, que ingresen con el correo Micena, ya vamos a iniciar. Listo, muchachos. Entonces, como hablábamos, vamos a hablar de Laravel. Laravel es un framework de PHP, es uno de los frameworks más populares que hay en estos momentos y que nos permiten construir cualquier tipo de aplicaciones web, ¿cierto? Y en cualquier tipo de arquitectura. Cuando hablamos de cualquier tipo de arquitectura, hablamos de que hay arquitecturas cliente-servidor, como la que vamos a trabajar, o arquitecturas orientadas a servicios, creación de APIs y muchos más. Digamos que todos los frameworks, no solo Laravel, sino que los frameworks de un lenguaje, lo que buscan es que nosotros los desarrolladores primero tengamos un entorno, una estructura fácil de manipular y segundo, que tengamos una estructura segura en la cual, digamos, nosotros no tengamos que hacer mucho código del que ya está hecho, sino que reutilizar, ¿cierto? Porque nosotros como desarrolladores no necesitamos reinventar la rueda. A partir de la lógica de programación que tengamos y a partir del conocimiento que tengamos del lenguaje base del framework, en este caso PHP, podemos hacer cualquier cosa en un framework, ¿cierto? Ya sea Laravel, ya sea Symfony, ya sea G, cualquier framework pues que tenga el entorno de PHP, que tenga el lenguaje de PHP. Hoy nos vamos a centrar en Laravel por ser uno de los más populares, chéveres de trabajar, muy bonito, van a ver que es muy organizado y vamos a configurar, van a ver que vamos a echar código, pero vamos a hacer muchas configuraciones y esas configuraciones nos van a ayudar a reutilizar y hacer mucha utilización de paquetes externos que no tenemos que volver a hacer nosotros. Listo, entonces iniciemos. Entonces la página de Laravel es laravel.com. Pues acá nos dice que Laravel pues es un proyecto de código libre, es código abierto, pero a pesar de eso, él tiene un ecosistema, o sea, tiene unas personas que lo están desarrollando y esas personas que lo desarrollan, aparte de hacer Laravel, hicieron unos paquetes o unos entornos personalizados para algunas... para algunos entornos como tal, por ejemplo, Lumen para trabajar lo que son las APIs, Vapor para serverless, Forget, Server Manager. Entonces hay varios, por ejemplo, Echo, que es Real Time Events. Hay muchos, digamos, paquetes que tiene oficialmente Laravel, que son estos, y que nos van a ayudar. Algunos paquetes pues son de pago, pero casi todo lo que van a encontrar de Laravel, pues que vamos a ver, es gratis como tal. Laravel en su recorrido ha tenido muchas versiones. En estos momentos se encuentra en la versión 7 punto algo. Y la hora del conso, digamos que desde la versión 4.
desde la versión 4 inició y ha tenido diferentes cambios a medida de que va avanzando en el tiempo. En estos momentos Laravel tiene un sistema de versionamiento que lo que hacen, si no estoy mal, es que sacan una versión cada 6 meses. O sea, cada 6 meses van a sacar una versión, vea que ya es 6, luego la 7. Entonces digamos que la 7 está reciente y entre 6 y 7 meses sacarían una nueva versión. Diferencias de versiones, sí, muchas. De 4 a la 5.2, o sea, de la 4 a la 5 hubo un cambio impresionante. De la 5.2 a la 5.3 también cambiaron algunas estructuras y al final, ya de la 5.3 en adelante, ya se viene trabajando la misma estructura, solamente que son cambios muy pequeños internamente. Cada vez que sacan una versión, mejoran algo, mejoran paquetes o el core del Laravel como tal. El Laravel nos ofrece, eh, bueno, ¿cuál es la importancia de trabajar con un framework? Primero que nos da una estructura base con la que trabajar, o sea, sabemos que PHP es un lenguaje, por decirlo así, puede hacer uno lo que quiera con él. Y por tal motivo los desarrolladores no quieren mucho a PHP por eso, porque como yo puedo hacer lo que quiera con el lenguaje, puedo trabajar todo unido a HTML y PHP, hacer la consulta desde la vista, y eso se vuelve inseguro y se vuelve impráctico y se vuelve poco escalable para los proyectos. Entonces, la ventaja de trabajar con un framework es que ya tengo una estructura, primero una estructura de código encarpetado, me da una arquitectura modelo vista controlador, o sea, me está separando ya mi lógica, me está separando las vistas y me está separando los controladores. Y tiene una serie de extensiones que nos van a ayudar a trabajar con Laravel, la seguridad, por ejemplo, en los proyectos de Laravel, vamos a ver que ahora con un solo comando vamos a instalar nuestro registrar y nuestro login. Vamos a ver conceptos básicos de Laravel, algunos conceptos, cómo es la estructura, cómo trabajamos. Listo. Entonces, Laravel, digamos, trabajar con un framework, no con Laravel, sino con un framework como tal en un lenguaje, tiene mucha ventaja. La conexión a la base de datos, no nos tenemos que preocupar por hacer una conexión. Ya Laravel nos da una conexión persistente, una conexión segura y nos ofrece varias formas de trabajar con la conexión a base de datos. O sea, ya no nos tenemos que preocupar por hacer las consultas SQL, sino que Laravel ya nos tiene un ORM, un Object Relation Mapping, que lo que me permite es que yo sigo trabajando en PHP y él por debajo lo que hace es ejecutarme las consultas. Tiene pruebas unitarias y muchas más cosas. Envío de correos, pues tiene demasiadas cosas. ¿Listo? Entonces iniciemos. Para iniciar con Laravel, nos vamos a la parte de instalación. Y Laravel nos dice, ve, si vos vas a trabajar con la versión 7, fíjense bien qué versión van a trabajar. Si van a trabajar con la versión 7, ustedes obligatoriamente que tener estas extensiones en su computador. O sea, tienen que Las tener un ardillas. PHP mayor a 7.2.5. Tienen que tener estas extensiones de PHP, que normalmente si tenemos esta versión de PHP, esto ya viene habilitado, ¿cierto? Entonces, para trabajar con Laravel, lo primero que necesito es tener instalado PHP en mi equipo, y para poder hacer eso, entonces tengo un entorno, ya sea One o ya sea SAM. Entonces, en este caso yo trabajo con One Server. Ustedes pueden tener cualquiera o no tener ninguno de estos, sino que tener todo propiamente instalado en la máquina. Los que trabajan, por ejemplo, con Ubuntu o todo eso, pueden tener todo instalado directamente en la máquina. Listo. Entonces, al trabajar con One, la ventaja es que yo puedo cambiar de versión de PHP. Entonces, por ejemplo, acá me piden que debo tener la 7.2.5 y acá yo tengo la 7.2.18. Entonces, le digo, no, venga, entonces traemos con la 7.3.5.
Listo. Y ya con eso le estoy diciendo que mi WAM va a trabajar con esa versión de PHP, con la 7.3.5. Y de esta forma yo puedo tener proyectos de versiones más bajitas, desde la 5.6 hasta la 7, ¿cierto? Acá no nos vamos a centrar mucho en el lenguaje, o sea, si vamos a tocar el lenguaje, pues yo no me voy a centrar en el lenguaje porque el lenguaje se supone que ustedes ya lo deben de tener las bases del lenguaje PHP. Entonces, una vez ya sabemos que tenemos esto, entonces Laravel me dice dos formas de configurarlo, pues para cada dispositivo. Entonces la primera forma es configurarlo de forma global, valga la redundancia. ¿Cómo así que de forma global? O sea, que yo instale Laravel, todo Laravel en mi equipo y cuando necesite crear un proyecto solamente ejecuto un comando y él me crea un proyecto. ¿Qué desventajas hay en trabajar de esta forma? De que si la versión de Laravel se actualiza y yo necesito actualizar, tengo que actualizar, o sea, cada vez que se actualiza la versión, tengo que entrar a actualizar yo la versión que tenga en mi equipo. Entonces esta no la vamos a hacer. Y la segunda forma es instalarla vía Composer. ¿Qué es Composer? Composer es un manejador de dependencias de PHP. Si han trabajado con JavaScript, pues un poquito más de JavaScript, saben que en JavaScript hay algo que se llama NPM o YARN, ¿cierto? Entonces, un gestor de dependencias es digamos así, un programa que lo que me permite es que por línea de comandos yo pueda descargar e instalar paquetes o librerías de PHP. Entonces, Laravel me permite que con Composer yo pueda instalar un proyecto con la última versión de Laravel como tal. Entonces, lo primero que tienen que tener ustedes para poder trabajar con Laravel es tener instalado PHP en el equipo, con MySQL, pues tener OneSAM, ¿cierto? Que es la forma más sencilla. Y luego de eso, tenemos que instalar Composer. Para instalar Composer, lo descargan, entran a la página de getcomposer, composer.org y le dicen composer setups.exe. Entonces ustedes lo ejecutan, eso no pesa mucho, eso es relativamente liviano, lo ejecutan. Vamos a ver si actualizamos la versión. Ya está en la versión 1.10.5, entonces normal, le dan siguiente, seleccionan con qué versión de PHP va a trabajar, entonces le dicen que trae con la 7.3.5. Importante, primero deben de tener instalado PHP, o sea, no instalen Composer sin haber instalado PHP porque él requiere, acá necesita que ustedes digan con qué versión o qué PHP es el que va a trabajar. Entonces, en este caso le decimos 7.3.5. Le damos siguiente y le damos instalar. Este muchacho pregunta, importante, yo me voy a listo. Pregunta, ¿el audio está bien? ¿La imagen está bien? Sí, gordo. Todo se va viendo muy bien. Todo bien. Todos se escuchan bien. Bueno, ¿cuántos hay? 36, bien. Sí, señores. Listo, si en algún momento ven que la imagen se comienza a cortar o algo, me dicen yo paro pues paro la compartida de pantalla y la vuelvo a compartir. Listo, muchachos, entonces continuamos. Entonces vamos a crear un proyecto de esta forma. Entonces para eso nos vamos a ubicar, ¿cierto? Nos ubicamos donde queremos crear el proyecto, que en este caso en el escritorio, entonces le vamos a dar clic derecho y le decimos, si ustedes tienen instalado Git, o sea, si tienen instalado el Git, le dan clic derecho Git Batch, o si no, abren el CMD, símbolo de sistemas, y se paran en la carpeta de escritorio. Y ahí ya ejecutan el comando composer, create project, prefix d, Laravel, y al final en vez de block van a poner el nombre del proyecto. Entonces digamos que esto se va a llamar Hub Sena.
Ya tengo una escena por acá. Bueno, entonces pongámosle app, app escena 2, algo así bien original. Listo, entonces él va a comenzar a crear el proyecto, a crear unas dependencias, él va a comenzar a hacer muchas cosas para crear nuestro proyecto y dejarlo listo para trabajar. Editor de texto, editor de código con el que yo trabajo es Visual Studio Code. Eh, Ustedes pueden entrar con cualquiera, hay uno muy bueno por ahí que se llama PHP Storm, pero bueno, con la cuenta de Micena ustedes pueden lograr obtener una cuenta educativa, y le dan como un año gratis, que es este editor para PHP, se llama PHP Storm. Y es muy bueno para trabajar PHP, o sea, ayuda demasiado, ayuda demasiado. Entonces ahí está instalando nuestro proyecto, lo dejamos que él se demore un momentico. Y este editor de texto es un poquito más avanzado que Visual Studio Code porque es específicamente para PHP, pues su nombre lo dice, ¿cierto? Y desde ahí se pueden crear proyectos de Laravel fáciles, bueno, hay un proyecto de Laravel, se pueden crear muchas cosas de fácil. Yo trabajo con Visual Studio Code, no Visual Studio solito, sino Visual Studio Code, ¿cierto? Que es este, que lo pueden descargar también. Visual Studio Code. Visual Studio Code. O pueden descargar este. Cuando lo descarguen, ustedes, no recuerdo por dónde, eh, pueden decirle que es para educativa y le dan, porque acá le dan una prueba de 30 días gratis, pero entonces se dice PHP Store Education y ellos tienen buenos ideas. Bueno, el internet está hoy un poco lento. Bueno, ahí está actualizando dependencia. Entonces Visual Studio Code es ese. También tiene muy buenas dependencias para PHP. O PHP Store. De forma, pues, me imagino que cuando lo van a descargar. No, esto no es. Cuando lo van a descargar de JetBrains, él les pedirá cuenta y ustedes pueden ingresar con una cuenta .edu, pues que ingresan con la cuenta Micena o si una cuenta educativa y él les permite trabajar de una forma muy sencilla, muy chévere. Listo, pero nosotros vamos a trabajar con Visual Studio, con este entorno. Entonces, mientras va instalando eh, nuestro proyecto, vamos a crear nuestra base de datos. Vamos a crear nuestra base de datos. PHP ya todos manejan MySQL. Laravel es bueno porque no solo me permite conectarme a una base de datos, sino que me permite conectarme a bases de datos múltiples o me permite conectarme a otras bases de datos como SQL, como Postgres, como Oracle y todo eso. Listo, entonces esperemos acá un momentico. Y vamos a crear nuestra base de datos. Mientras instala muchos paquetes, sí, pero van a ver que son livianos, no es que influya mucho en el proyecto. Entonces vamos a crear una base de datos que se llama DB App Sena. Vamos a crear unas tablas. Vamos a crear la tabla de... Más es lo normal, pues lo convencional, lo que normalmente a veces te dan un proyecto que tenga tabla de detalle como tal. O sea, necesitamos algo que tenga tabla de detalle. Entonces vamos a hacer unas categorías. Bueno, categoría. Entonces categoría va a tener dos campos. Una tabla categoría. Entonces la categoría
Muy importante, las tablas pues en singular, ¿cierto? Que tengan un estándar en, en sus bases de datos, que las tablas pues sean, si van a ser todas en singular o sean todas en plural. Ahorita vamos a ver algo que Laravel nos dice, pero nosotros no vamos a seguir eso que Laravel nos dice, entonces traten de crearlas todas en singular. Y le decimos que tiene un ID y tiene un nombre de categoría. Importante que todas las tablas tengan un ID, ya sea ID pero que tengan una primaria, ¿cierto? Que tengan una primaria como tal. Y ya le decimos 20 categoría. Entonces el ID va a ser autoincrementable y va a ser primario. Y le decimos acá y no debe, nos permitan transacciones SQL y nos permita hacer relaciones como tal. Entonces tenemos la tabla categoría. Vamos a hacer una tabla que se llame producto, ¿cierto? Vamos a hacer la tabla producto. Entonces, producto va a tener un ID, va a tener un nombre, va a tener una cantidad. Vamos a ponerle acá nombre producto. Muy importante que los nombres, así que son muy genéricos en todas las tablas, se le pongan como el sufijo de la tabla, porque si tenemos nombre, para no tener que para no tener que estar renombrando en las consultas, sino que sabemos que nombre, producto, cantidad, el precio, digamos el precio venta, precio compra, ¿cierto? Ustedes ya agregan a medida que vayan editando. A ponerle un estado y vamos a ponerle la categoría ID. Bueno, se quedó, murió ahí. Vamos a mirar cómo va. Listo, entonces ya él generó nuestra instalación. Él instaló acá nuestros paquetes. Van a ver que Laravel tiene muchos paquetes de Symfony, que es otro framework muy bueno de PHP. Y al final, entonces lo que hace es configurarme. Y acá tenemos nuestro proyecto ya creado. Entonces, ahorita continuamos con la base de datos. Vamos a ver dónde uno lo creó. Acá está API, acá, Appsena 2. Entonces lo voy a arrastrar sobre mi editor porque veamos de qué se compone ese proyecto. Y acá entonces en mi base de datos vamos a poner categoría -id. Entonces, nombre del producto va a ser bachar, la cantidad va a ser entera, el precio digamos que va a ser float, estado va a ser un TI, pues un integer súper pequeño. La cantidad también va a ser algún un small int, que es un int más pequeño, ¿cierto? Nuestro va a ser autoincrementable. Decimos que la cantidad cuando se guarden los productos por defecto va a ser 0. Si no, le manda cantidad que lo guarde como 0 y ya. Esto. Le decimos y no debe. Bueno, y esta categoría ID le tenemos que decir que es un índice, que es un index, para poder hacer la relación. Bueno, esto lo hubieran podido hacer también en MySQL Workbench para no tener que hacer esa tabla así, pero pues lo hicimos así de esta forma. Bueno, nombre de producto, digamos que va a tener 60. Listo. Y vamos a crear otra nueva tabla. Listo. Entonces esas tablas son convencionales a las que se le tienen que hacer el CRUD común y corriente. Entonces se le hace el CRUD a categorías, se le hace CRUD a producto, pero sabemos que producto entonces tiene que seleccionar una categoría. Y vamos a hacer no sé, una tabla de detalle donde digamos que un producto puede tener varios insumos, por decirlo así, ¿cierto? Pero eso aplica para todo, o sea, esta tabla de detalle que vamos a hacer sería igual para todas. Entonces venimos y creamos una tabla que se llame insumo. Entonces le decimos que va a tener un ID, que va a tener un nombre de insumo, que va a tener
una cantidad y que va a tener que un precio. El nombre de insumo decimos que va a ser 60, que es el autoincrementable y que es, no debe dividir, no dividir, listo. Y ya por último entonces creamos la tabla de detalle entre insumo y producto para decir qué productos tiene ese insumo, ¿cierto? Entonces venimos y creamos una nueva que se llame producto insumo, ¿cierto? Producto insumo, y le decimos que va a tener el ID propio de la tabla, que es muy importante que lo tengan. Laravel no lo solicita, aunque lo podemos omitir. Tenemos el producto ID y tenemos el insumo ID y tenemos una cantidad de esos insumos para este producto. Le decimos que es I9B. Bueno, ya tenemos nuestra base de datos. Vamos a continuar entonces con la relación. Entonces nos venimos por acá a diseñador, ¿cierto? Nos paramos en la base de datos y luego le decimos más diseñador. Y acá tenemos las tablas y vamos a hacer las relaciones acá. Bueno, me faltó acá en insumo poner estos dos. Para poder hacer las relaciones, la ID tiene que ser foránea, pero el ID tiene que ser primaria, pero estas dos tienen que ser foráneas. ¿Cómo así? O sea, producto ID tiene que ser un índice y insumo ID también tiene que ser un índice. Que eso es lo que me va a permitir hacer mis relaciones como tal. Entonces, producto ID ya es un índice e insumo ID también va a ser un índice. Que aparece como unas llaves grisecitas, eso es como para hacer las foráneas en MySQL. Entonces luego nos paramos de nuevo en la base de datos, vamos a diseñador. Esperemos que este señor está resabiado hoy. Listo, le damos diseñador y si ya entonces venimos y le decimos, ven, la categoría pertenece a, entonces acá venimos, le decimos crear relación, entonces dice seleccione clave de referencia, entonces decimos este ID se va a relacionar con este ID y le decimos que nos cree la relación. Luego le decimos que este ID de producto se va a relacionar con este producto ID y luego le decimos que este ID de insumo se va a relacionar con este insumo ID. Si recargamos, ahí tenemos nuestras relaciones. Entonces, producto de relacionar con categoría y ahí tenemos la tabla intermedia, una tabla de detalle entre producto e insumo. Listo. Entonces acá ya tenemos nuestra base de datos. Listo, muchachos. Entonces venimos a nuestro proyecto. Acá ya tenemos nuestro encarpetado. Ya tenemos nuestro encarpetado Laravel. Vea que tiene muchas carpetas, pero es el orden. Entonces, y tiene varios archivos. Entonces, de forma general les voy a decir qué significa cada uno. Otra ventaja que se me olvidó decirles al trabajar con un framework es que el framework como tal, o sea, tiene que tener muy buena documentación y en esa documentación es que nos basamos nosotros para decir si nos vamos por un framework o no. Entonces Laravel es un framework que tiene muy buena documentación, ¿verdad? Les dicen desde que instala hasta correr la aplicación, le dice qué significa cada directorio, entonces qué significa el public, el configuration file, directorio, application key. Les dice cómo configurarlo si no está entrando con Apache, sino con otro, con Nginx, cómo trabajar. Y luego les dicen
la arquitectura, entonces, cuál es la vida, el ciclo de vida de una petición, qué los contenidos de servicio, los proveedores de servicio, los facats, los contratos, luego le dice qué es la ruta, los middleware, la protección, como les digo, la área es muy seguro, entonces me va a evitar SQL injection, me va a evitar suplantación de peticiones, me va a evitar muchas cosas. ¿Qué son los controladores? ¿Qué son las peticiones, las respuestas, las vistas? ¿Cómo se generan las URLs? El manejo de sesiones. Laravel me va a permitir hacer validaciones desde el servidor, manejo de errores. En el frontend tenemos el Blade Temps, que ahorita vemos qué es eso. Tenemos en la parte de seguridad entonces la autenticación, la autorización, la verificación de email, la encriptación, resetear el password, eh, entre otros. Ya tenemos demasiado. Y en la base de datos sí que tenemos también. Entonces vea que todo está muy bien documentado, entonces todo, o sea, lo bueno de trabajar también con un framework es que ustedes no van a tener que ir a un mundo abierto de mil posibilidades para hacer algo, sino que ya las posibilidades se reducen al hacerla con un framework porque o la documentación te dice o los videos enfocados en Laravel te van a decir cómo debemos de trabajar. Entonces es como una de las ventajas también como de trabajar con un framework. Entonces ya hicimos la configuración, entonces tenemos nuestro carpetado. De forma general, Laravel tiene su propio servidor, o sea, tiene su propio server que trabaja con PHP. Entonces tiene un archivo para el server, el README, pues que es el de Git, PHP Unit, que es unas pruebas unitarias, para las pruebas unitarias. Laravel recomienda trabajar con Vue.js, no sé si pues lo conocen, es un framework de JavaScript y Laravel pues recomienda trabajar con Vue. Entonces él tiene un package.json por si ustedes las vistas, o sea, las vistas las quieren hacer en vez de HTML, las quieren hacer con Vue. Entonces él tiene acá ya todo configurado. Los paquetes de Laravel, lo que ahorita hablamos del Composer. Cuando nosotros vamos a instalar paquetes de Laravel, hay un archivo que se llama composer.json y en este composer.json vamos a encontrar las dependencias que tenemos de Laravel. Esas dependencias son instaladas en la carpeta vendor, o sea, en la carpeta vendor vamos a encontrar todas estas dependencias que tenemos instaladas, que hay dependencias necesarias y dependencias de desarrollo. ¿Cómo así que dependencias de desarrollo? Que son solo dependencias que se van a ejecutar cuando yo esté en desarrollo. Cuando yo pase mi proyecto a producción, estas dependencias no van a tocar nada, o sea, no se tienen que cargar, entonces no liberan peso a la hora pues, de pasar a producción. Y Laravel nos instala pues las dependencias, que es unos cores, el framework como tal que es la versión 7.0, Tinker que es para manejar de consultas, y nos instala estos paquetes por defecto. Y dentro de estos paquetes hay más paquetes, por eso Vendor es todas estas carpetas. Si en algún momento, yo quiero pasar el proyecto, o sea, si yo quiero pasar el proyecto a alguien, yo paso todo el proyecto, pero sin la carpeta vendor. ¿Cómo así? O sea, yo llego, elimino la carpeta vendor. Acá. Yo digo, no, venga, si yo voy a pasar el proyecto, yo elimino la carpeta vendor. Porque la carpeta vendor son los paquetes que supuestamente nosotros instalamos y esos paquetes se pueden instalar en cualquier momento. Entonces, esta carpeta vendor, o sea, cuando ustedes pasen el proyecto, no van a pasar todo el proyecto porque pues, esa carpeta vendor suelen tener muchos archivos, no es que pese mucho, sino que suele tener muchos archivos. Entonces, ustedes pasan la carpeta sin vendor. Y cuando ya quieran correr el proyecto, entonces ustedes abren la consola, ya sea por Visual Studio o ya sea que la abran dentro de la carpeta, ¿cierto? Que pongan acá CMD, pero que estén parados sobre el proyecto y lo único que tienen que decir es, venga, Composer install. Y ese Composer install lo que hace es volver a instalar todo lo que dice este composer.json que debe tener nuestro proyecto. Entonces, vea que me vuelve a instalar. Bueno, en este caso me está cargando de la caché.
Entonces ahora más adelante, cuando comencemos a trabajar con Laravel, vamos a ver que acá vamos a instalar nuestros paquetes para poder reutilizarlos dentro de todo el proyecto. Entonces es muy importante este composer.json. Ustedes ya saben que el vendor es donde está en la librería y si se llega a borrar, no importa, solamente ejecuten el comando composer install y él vuelve a instalar todo lo que necesita. Laravel, como les digo, busca que nosotros nos facilitemos la vida. Entonces hay algo que se llama Artisan. Y ese Artisan me va a permitir crear archivos, me va a permitir hacer comandos de una forma mucho más sencilla, o sea, para crear controladores, modelos, crear muchas cosas de forma sencilla. Entonces este archivo, tenemos el git ignore, que es muy importante cuando ustedes van a subir a un repositorio. Porque en un repositorio la idea es que no estén estos archivos. Entonces el git ignore lo que hace es que cuando ustedes vayan a subir el proyecto a un repositorio, no se sube ni el vendor, no se sube ni el node-modules, ni el public storage, no suben estos archivos de configuración. ¿Listo? Porque estos archivos, todo esto se instala cada vez que yo necesite con composer.em. Listo, git atributos de git. Y acá tenemos un archivo que es environment, el .em. Este archivo .em son las configuraciones del Laravel como tal de forma global. ¿Cómo así? Entonces tenemos el nombre del proyecto, entonces le ponemos que va a ser Apcena. En estos momentos que estamos trabajando local, él genera una key para todo lo que es la encriptación o para varias cosas que maneja por dentro. Le decimos que sí me deja hacer debug, o sea, que sí me permita ver los errores en pantalla de lo que esté ocurriendo. ¿Y cuál es la URL por defecto? Luego me pide que cuál es la conexión a la base de datos. Entonces yo le digo, me voy a conectar a la base de datos MySQL. Le voy a decir por qué host me voy a conectar a esa base de datos. Le digo qué puerto me voy a conectar a esa base de datos. Le digo cómo es el nombre de la base de datos. Entonces nuestra base de datos se llama DB Apcena, ¿cierto? Como la creamos acá. DB Apcena. Nuestro usuario y nuestro password que es vacío. Entonces de esta forma configuramos nuestra conexión a base de datos. Esta conexión va conectada, valga la redundancia, a esta carpeta de config. Esta carpeta de config, ahorita vamos a ver unos archivos de configuración que me conectan esta conexión con unos archivos que hay acá. Puedo configurar muchas más cosas del Laravel, por ejemplo, las sesiones, Redis, que es un host de caché, un host de base de datos. Ahora vamos a configurar el mailer, que es para trabajar con envío de correos. Si tenemos configuración en AWS, que es para guardar archivos en AWS. Si estamos trabajando con Pusher App, que es para hacer peticiones como sockets o algo así, o notificaciones. Pero todo eso te lo dejamos quieto. Lo único que nos interesa acá en nuestras configuradas es esto de la aplicación, el nombre de la base de datos y ahora la configuración del correo electrónico. Entonces vea que me vuelve a generar nuestra aplicación. ¿Listo? Entonces nuestro env es nuestra configuración. Si ven, él tiene un .n samples y ese sample es lo mismo, solamente que es un ejemplo de cómo vivir nuestro env. Por si se nos llega a borrar este env, ya sabemos que tenemos este ejemplo y lo podemos hacer como nos muestra acá, pues está el ejemplo. Listo. Y ahí, estos son como configuraciones del editor. Listo. Entonces son los archivos que hay por fuera. Los archivos que hay dentro, entonces vamos a tener lo siguiente. El vendor, que ya sabemos que son los paquetes que se le instalan al Laravel. Las T son las pruebas unitarias. Si nosotros queremos hacer pruebas unitarias.
Él nos muestra acá cómo hacer las pruebas unitarias. También nos muestra algo del storage. Y el storage es donde se nos va a almacenar el logs. O sea, los logs que es, si ocurre un error, yo lo voy a poder venir a ver acá. En storage vamos a ver la caché de lo que genera nuestro framework para que sea un poco más ágil. Y podemos almacenar archivos, o sea, archivos que sean privados, o sea, que no todos los usuarios que ingresen, digamos, por URL a nuestra aplicación los quieran ver, entonces los guardamos acá en storage. Tenemos las rutas, ya vamos a ver con unas rutas, que nos vamos a enfocar en esta ruta, que ahorita vemos que hay unas rutas. Tenemos los resources, que en los resources tenemos las vistas como tal, acá vamos a tener nuestras vistas. Y en nuestra vista vamos a ver algo que es .blade, o sea, es un motor de plantillas de PHP, que lo que hace es que yo no escribo PHP, yo no voy a escribir PHP con mi HTML, sino que yo escribo Blade. O sea, Blade es esto, o sea, como si estuviera PHP, pero aquí no es PHP. Entonces yo no en ningún momento voy a mezclar PHP en las vistas, sino que lo voy a hacer de una forma más bonita. Y algunas cosas de JS, lo que les decía ahora, por si ustedes quieren trabajar con Vue, o sea, si ustedes quieren trabajar con Vue, él acá ya tiene configurado Vue y Bootstrap, por si quieren trabajar, ya tiene configurado acá varias cositas. Si lo quieren mezclar, o sea, de una forma más nativa, nuestro Laravel con JavaScript. Carpeta de public, acá es donde ocurre todo, este es el index principal del proyecto. Ustedes saben que en PHP siempre hay un archivo principal que es el que encarga de correr todo. Entonces acá tenemos el index, acá en public es donde vamos a almacenar estilos, imágenes, todos los recursos que sean públicos de nuestra aplicación. En base de datos, Laravel tiene algo que son las migraciones. Las migraciones es algo muy bonito porque ustedes pueden escribir su base de datos, o sea, ustedes escriben su base de datos, hagan de cuenta algo así, o sea, crean su base de datos a punta de PHP y esa migración lo que les va a permitir es que ustedes en cualquier momento van a poder migrar la base de datos a cualquier motor. Ejemplo, yo estoy trabajando en MySQL y tengo mis migraciones. Si yo tengo que migrar a Postgres, entonces lo único que hago es acá decir cuál es mi nueva conexión a base de datos, decir que ya no es MySQL sino Postgres. Y al ejecutar las migraciones, como las vamos a ejecutar ahora, él automáticamente me crea todas las tablas que yo tenga acá, me las crea en Postgres. Entonces vea que acá no me tengo que enfocar y no me tengo que preocupar por el lenguaje Postgres, sino que solamente me enfoco por PHP. Entonces esto aquí es PHP y me enfoco a crear mi tabla desde PHP y con esa migración lo puedo lograr. Tengo los headers, nuestro header es por si queremos tener, digamos, datos, ejemplo, digamos que yo corra mi migración y quiero que una tabla ya tenga algunos datos, entonces para eso son los headers, para llenar las tablas de forma dinámica. Y eh, el factory lo que hace es llenar, o sea, con los headers lo que hacemos es llenar nuestra tabla, digamos, una tabla X con una información quemada. Por ejemplo, categorías. Entonces yo creo que cuando se genere la tabla de categorías, se creen dos categorías, categoría 1 y categoría 2. Pero eso lo hago de forma quemada. Esos son los headers. Pero los factories lo que me permiten hacer es crear información de forma aleatoria. ¿Cómo así que información de forma aleatoria? Que yo, bueno, acá él crea un password, que es password, claro, esto es password porque todo es encriptado. Entonces él me dice, ve, si usted llama a este factory lo que va a hacer es generarle las veces que usted llame ese factory, o sea, si usted le dice yo quiero 10 usuarios, entonces llama este evento y él te va a generar 10 usuarios aleatorios. Entonces va que te genera un nombre aleatorio,
un correo aleatorio, la fecha de hoy, la clave sí te la genera igual para todos porque es encriptada, entonces se la genera a todos con password y un remember token aleatorio, que es un random de 10. Entonces vean que esto también nos ayuda en el momento de que necesitamos poblar nuestras tablas y no tenemos no tenemos esa imaginación tan grande, tan voladora, para llenar nuestras tablas y tampoco tenemos tiempo para meter 100 registros, por ejemplo. Y esto entonces lo que permite es eso. O sea, a partir de lo que yo le diga, ve, yo necesito un name o necesito un email que sea único, o sea, este faker, lo que me permite es generar todo eso. ¿Dónde puedo profundizar en eso? Porque nosotros no lo vamos a ver, pues ustedes ya vienen acá en Database y ustedes ya pueden ver eh, todo lo que les permite hacer como tal lo que les estaba mencionando. Entonces por acá están las migraciones, los settings. Entonces acá están por ejemplo las migraciones, acá les hablan de las migraciones, les hablan de los settings y les hablan de, bueno, por ejemplo acá vean, para ejecutar un SID, usted le dicen que cree 50 usuarios y le dicen que Factory es el que va a llamar, entonces así crearían 50 usuarios apenas se ejecute la aplicación. Listo, entonces acá la documentación es muy clara, o sea, está en inglés, pero ustedes son en inglés, deben saber inglés, y les va explicando paso a paso qué deben de hacer con cada cosa. Entonces, eso es lo que es la base de datos, configuraciones. En Confi vamos a encontrar que son todas las configuraciones que tenemos. Ejemplo, lo que veíamos ahorita de la base de datos, que era esto. Esto va a un archivo de configuración que se llama database. Que acá es donde se configuran las diferentes conexiones que yo puedo tener. Entonces puedo tener una SQLite, puedo tener una MySQL, puedo tener una Postgres, puedo tener una SQL Server y sucesivamente pueden tener muchas bases de datos o a Redis. O sea, acá van las configuraciones y estas configuraciones por lo general nosotros no las tocamos porque lo que tocamos son los environment, vea que nosotros tocamos el environment para cambiar la configuración y esa configuración es la que está tomando este señor acá. El único archivo que vamos a estar tocando de configuración, pues sí vamos a tocar varios, pero es este app, que en esta app hay varias configuraciones de la aplicación como tal. Entonces acá sí vamos a tocar nuestro. Por ejemplo, el locale, perdón, es time zone. Entonces, importante, Bogotá, América. Ah, no, perdón, América, Bogotá. América, Bogotá. ¿Qué es el time zone? El time zone es la zona horaria. Entonces le decimos que la zona horaria de las fechas que vaya a trabajar PHP sean con la referencia de América Bogotá, que es el time zone pues que trabaja PHP como tal. Entonces vea que acá hay varias configuraciones que vamos a hacer. El idioma, la encriptación y unos proveedores que cada vez que instalemos vamos a tener que venir por acá a tocar esto. ¿Listo? Entonces, carpetas a las cuales sí le vamos a meter mano. Routes, pero solamente el archivo web. Resource a las vistas. Public para meter todo lo que es público a las configuraciones. Bootstrap es nuestros archivos del framework, o sea, son el core parte del core del framework. No es el Bootstrap que conocemos, ¿cierto? No es el Bootstrap CSS, sino que es como el arranque de nuestra aplicación. Entonces es nuestro arranque, entonces acá se llama como todo, acá se llama por medio de Singleton, que es un patrón de diseño, se llama todo lo que él necesita. Entonces Bootstrap no lo tocamos, que son nuestras configuraciones. Y por último, solamente habíamos visto las vistas, ahora vamos a ver los controladores y los modelos. Entonces dentro de App es donde ocurre como toda la magia, donde está como todo lo que tiene nuestra aplicación. Entonces tenemos los modelos, que está acá afuera, pero ahorita lo metemos en una carpeta. Acá tenemos un modelo, que ahorita vemos que son los modelos. Y en HTTP tenemos los controladores, que no hay ningún controlador pues como tal.
Listo, entonces acá en App es donde vamos a estar tocando todo. Entonces, Laravel trabaja con un modelo de vista controlador. Cuando hablamos de modelo de vista controlador, hablamos de, vamos a hablar un dibujito pequeñito. Vamos a ver cómo es ese proceso del modelo de vista controlador y cómo trabaja Laravel. Entonces, yo hice unas clases, 2 años de diseño para poder hacerles esto, muchachos. Ya que los cuadros quedaron perfectamente iguales. Entonces acá vamos a decir que vamos a decir que está unas vistas. Existen diferentes modelos, ¿cierto? De diferentes arquitecturas. Son los modelos y estos son los controladores. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo es un modelo de vista controlador convencional y vamos a ver cómo Laravel trabaja el modelo de vista controlador, que esto que vamos a ver es lo que ustedes pueden encontrar acá en la documentación, que se llama ciclo de vida de las peticiones. Entonces acá les muestran cuál es el ciclo de vida de las peticiones, por dónde pasan esas peticiones y qué pasan pues con esas peticiones, que es muy importante pues que lo lean. Entonces vea que les dice que el archivo inicial es este index y todo. Entonces, un, un modelo de vista controlador normalmente es un usuario. Vamos a hacer un usuario por acá. Me voy a dibujar así bien bonito. Así de abajo. Listo. Bueno, me falta mis cuadritos. Acuerpado. Entonces vamos a hacer unos cuadritos por acá. Eso. Entonces, yo hago una petición a la página como tal. Y esa petición que yo hago en un navegador va dirigida a un controlador. Entonces el usuario viene y hace una petición al controlador. El controlador es un archivo PHP que es el que se encarga de decidir qué va a hacer. O sea, el controlador dice, ve, el usuario qué quiere. Entonces el usuario dice, ve, yo quiero ver la página principal. Entonces el controlador lo único que dice, listo. Usted quiere ver la página principal, entonces te voy a mostrar la vista. Entonces el controlador viene, llama a la vista se devuelve, pues la vista va al controlador y luego ese controlador le muestra a la vista, me mostraría la información. Pero hay peticiones, esto solamente fue una petición de mostrar una vista, pero hay peticiones que necesitan información de la base de datos. Entonces, cuando se necesita información de la base de datos, entonces el usuario hace la petición al controlador, el controlador viene, mira qué tiene que hacer y listo. Tengo que ir al modelo a consultar algo. El modelo devuelve, voy a la vista, organizo esos datos que el modelo me devolvió en la vista y la vista se los devuelve de nuevo al controlador, o sea, la vista va al controlador y ya lo que hace el controlador es me muestra toda la información que tiene. Eso es un modelo de vista controlador convencional, ¿cierto? Como se debería trabajar si se está trabajando de forma nativa. Pero Laravel lo trabaja así, solamente que antes de llegar al controlador, o sea, antes de llegar a este controlador, aparece algo acá en el intermedio, acá aparece algo que son las rutas. Aparece algo que son las rutas. ¿Qué son las rutas? Las rutas es porque si no, o sea, si no trabajamos con Laravel, para yo llegar al controlador, el controlador es un archivo de PHP, ¿cierto? Y yo entonces en la URL llamo el archivo de PHP. Pero si estoy trabajando con Laravel, yo en la URL, o sea, en el navegador o cualquier llamado que yo quiera hacer, entendemos llamado es una petición al servidor, ¿cierto? Desde el navegador. Entonces, para poder yo hacer un llamado, primero tengo que poner una ruta en la URL. Entonces, yo vengo en la URL del navegador, pongo, me perdí el texto, acá.
Entonces yo pongo https, dos puntos, slash, pongo el dominio de mi aplicación. Entonces pongo que mi aplicación, el dominio es appcena.co slash. Entonces cuando yo digo slash, yo no voy a llamar ningún archivo de PHP. ¿Por qué? Porque la idea es que las rutas sean limpias. O sea, ya. Listo, porque la idea es que las rutas sean limpias. ¿Cómo así que limpias? Que en el explorador en ningún momento se vea un punto PHP o un punto HTML. O sea, no se vea en ningún momento nada de lo que diga que el archivo, ¿cierto? La idea de los dominios, la idea de la ruta es que el usuario pueda recordar con facilidad dónde estuvo, en qué URL estuvo, ¿cierto? Entonces, por tal motivo, nosotros tenemos que decirle, ve, entre a productos, slash, crear. Entonces, acá lo que estamos haciendo es decir, ve, en productos vamos a crear. Entonces, esto es nuestra ruta, esto se nos convierte en nuestra ruta. Eso se convierte en nuestra ruta. ¿Y qué es una ruta para PHP, para Laravel? Una ruta es que este nombre que nosotros le dimos acá, él viene y lo busca acá en las rutas que tenemos, que son estas que tenemos acá. Él viene primero y busca acá en las rutas que tenemos y mira si en las rutas hay algo que coincide tanto en el nombre como en el método, que ustedes saben que existen muchos métodos, que es el get, el post, el put, el patch, el delete, el options. Entonces él dice, ve, están llamando productos crear, entonces él viene y busca en todas las rutas que ahorita vamos a crear y dice, ve, ¿hay alguna que esté llamando productos crear? Si sí hay alguna, entonces él mira cuál es el controlador y cuál es el método que tiene que ejecutar a partir de esta ruta que hay acá. Entonces él viene y ya con la ruta encontrada, entonces él ya sí baja el controlador. Y ya el controlador hace lo que tiene que hacer. ¿Listo? Eso, y bueno, y también aparece algo nuevo que son los middlewares. Vamos a ponerlo por acá. Los middlewares creo que escribe así, no lo escribe mal. Middleware, sí, middleware. El middleware es un intermediario, o sea que antes de que la ruta llame al controlador, antes de que ya, listo, la ruta ya encontró esta ruta que el usuario ingresó, pero antes de llegar al controlador hay un middleware que es el que se encarga de hacer validaciones. Por ejemplo, Laravel ya tiene middlewares y los encontramos acá en middleware. Laravel ya tiene unos middleware, por ejemplo, para la autenticación. Entonces, él verifica si la aplicación, o sea, si la aplicación, el usuario ya está autenticado. Entonces, antes de que llegue al controlador, este middleware verifica si el usuario está autenticado. Si está autenticado, lo deja continuar al controlador. Si no está autenticado, no lo deja controlar, no lo deja llegar al controlador. Entonces, vea que Laravel lo que hace es a organizar un poco más nuestras peticiones y un poco más nuestro modelo controlador, modelo vista controlador para llegar a hacer todo el flujo de datos. Pero así es como funciona. Yo entro al navegador, pongo una URL, esa URL viene PHP, se para en este índice, o sea, todas las peticiones, todo lo llamado al proyecto siempre va a llegar a este índice. O sea, este índice es donde ocurre todo. Acá es donde se van a cargar todo lo que yo necesito. Entonces él viene a este índice y lo primero que hace es, venga, ¿esa ruta existe? Ah, sí, esa ruta existe. Entonces, si esa ruta existe, llame un controlador. Ese controlador llama al modelo o llama a una vista y le devuelve, ¿cierto? Ah, bueno, y ese es el middleware. Entonces, eso ocurre así. Algo así, vean. Vamos a crear un controlador. Entonces, un controlador y los modelos son clases. O sea, acá tenemos que tener la programación orientada a objetos en PHP. Si no está clara la programación orientada a objetos
es algo que no nos va a dejar avanzar muy rápido que digamos, ¿cierto? Pero la programación orientada a objetos es una base que nosotros debemos de tener. Entonces, no solo para PHP, sino para cualquier lenguaje, es de vital importancia. Entonces, vamos a crear un controlador, entonces le decimos, bueno, acá, antes de continuar, los modelos normalmente son las clases, o sea, son clases y los controladores son clases, y los modelos son los intermediarios entre nuestra base de datos, o sea, la base de datos está acá. Acá está nuestro database. Y el modelo lo único que hace es representar lógicamente a una tabla en la base de datos, que eso es lo que llama a ver. Listo, entonces vamos a entrar en materia, ya vimos mucha teoría. Entonces vamos a crear un controlador, entonces le decimos phpart. Yo lo puedo crear manual, pero pues, mejor lo hacemos por consola de comando. Entonces yo le digo phpartisan make controller y le pongo el nombre del controlador. Le vamos a llamar prueba controller. Prueba controller. Él me crea el controlador y si venimos entonces acá en la app http controller, acá estoy, prueba controller, acá está mi controlador. Laravel trabaja con los namespace. Los namespace son, digamos, conceptos de PHP un poquito más avanzados, pero si ustedes han trabajado con Java o con C#, por ejemplo en Java, no sé si recuerdan que había algo que eran los paquetes, ¿cierto? Y que en los paquetes uno metía las clases de Java y que cuando quisiera llamar uno esa clase de Java, uno tenía que llamar el paquete y luego la clase. Eso mismo ocurre con los nombres de espacio. O sea, yo creo namespace, o sea, todos los archivos de PHP tienen nombres de espacio para cuando yo los vaya a utilizar los pueda llamar con new-news. Entonces, todos los archivos van a ver que, por ejemplo, los controladores, todos los controladores que tengamos tienen esta estructura. Un espacio de nombre que lo que me dice es que dentro de la carpeta app y dentro de la carpeta HTTP hay una carpeta que se llama controllers. Y es esta ruta que seguimos, vean. A HTTP controller. Y que dentro de controller vamos a tener este prueba controller. Y que nosotros en cualquier clase o en cualquier archivo, porque todo es clases, todo es programación orientada a objetos, nosotros en cualquier clase vamos a poder tener vamos a poder usar otras clases. Por ejemplo, acá estamos utilizando una clase que se llama request, perdón, y que está en la carpeta Illumine y HTTP request. Eso es del Laravel como tal, o sea, ese es el core del Laravel. Entonces estamos diciendo que estamos llamando del core del Laravel esa clase. Entonces de esa forma nosotros tenemos que hacer todo. Entonces se los digo porque más adelante lo voy a ir a estar haciendo para que entonces sepan de dónde sale este namespace, que todos los archivos deben de estar y debe ser primera línea y debemos usar. Y tenemos la clase. Y esta clase es una clase que se llama igual al archivo y extiende, o sea que hereda de controller. Y ese controller es un controlador básico, o sea, un controlador básico que lo único que hace es llamar unas clases de Laravel y hereda de base controller, que ese base controller es una clase que hay por allá en Laravel y usa las validaciones, usa las autorizaciones, pues valida si el usuario tiene autorización a ese método y así sucesivamente. Entonces, como es una clase, yo puedo crear métodos, pero antes de crear un método, vamos a venir, por cada controlador que creemos, debemos venir y crear unas vistas. Entonces venimos a la vista y le creamos una carpeta que se llame, ¿cómo se llama el controlador? Prueba. Entonces creamos nuestra vista que se llama prueba. Entonces le decimos acá que nos cree un archivo que se llama index.blade. Todas las vistas tienen que ir con blade.php porque ese es nuestro motor de plantillas. Entonces todas las vistas que creemos tienen que ser index.blade.php.
Y acá hacemos un HTML común y corriente, como ya ustedes ya saben hacer HTML. Ay, pero, entonces HTML. Bueno, acá tengo que decir que voy a trabajar es con HTML. Entonces le decimos que tenga un H1. Entonces ya vengo a mi controlador y le digo, venga, yo quiero que usted controlador tenga un método. Entonces creamos un método dentro de la clase que se llame index, por ejemplo. Y yo le digo, venga, yo quiero que usted tenga un método que me muestre una vista. Entonces le decimos, ve, usted va a mostrar una vista y esa vista se llama, entra a la carpeta prueba y llame un archivo que se llame index. Entonces, vista, este método siempre va a estar parado acá en esta carpeta. Entonces, pongo el nombre de la carpeta, prueba, que es esta, y luego pongo el nombre del archivo sin el blade ni el PHP, solamente el nombre antes del punto blade. Entonces le digo que me llame eso. Entonces, de esta forma ya le dije a Laravel que voy a tener una clase y que voy a tener un método el cual me va a mostrar una vista, que era lo que veíamos acá, que él llamaba, aún no hemos hecho la ruta, pero ya tenemos el controlador que llama una vista y esa vista se va a pintar al usuario. Para que se pueda ver la vista como tal, entonces yo tengo que venir acá a la ruta y decirle, venga, yo quiero que cuando el usuario haga una petición GET, sabemos que la GET es cuando el usuario hace una petición por URL, o sea, cuando el usuario pone en la URL algo, es una petición GET. Entonces yo le digo, cuando el usuario haga una petición GET y esa petición se llame, por ejemplo, prueba Juan, yo quiero que usted me llame un controlador que se llama prueba controller y que dentro de ese controlador va a encontrar un método que se llama index. Entonces, de esta forma, nosotros lo que le dijimos, bueno, él tiene una ruta acá por defecto, que lo que hace no es ir a un controlador, sino que me devuelve directamente una vista. O sea, de acá de la ruta, se saltó directamente acá. O sea, llegó a la ruta, saltó acá y se devolvió. Mientras que acá estamos creando una ruta que le decimos, ve, cuando en el navegador llamen prueba Juan, vos vas a ejecutar en el controlador prueba el método index, que es este método. Y este método lo que hace es mostrarme la vista que tenemos acá abajo. Espero ser claro, entonces vamos a ejecutar, le digo PHP Artisan Server. Hay varias formas de ejecutar, esta es una de las más convenientes, o sea que yo ejecute el servidor que tiene Laravel como tal, entonces lo ejecuto con PHP Artisan Server, siempre verifiquen que están dentro de la carpeta que es, no vayan a hacer lo que hace el instructor editor, listo, y le dan Enter. Cuando le dan Enter, él lo que hace es ejecutar un servidor por un puerto, entonces ese puerto yo tranquilamente ya puedo venir y llamarlo. Si yo lo llamo, van a ver que por defecto él me muestra esto. ¿Y qué es esto? Vea que esto es la ruta principal que tenemos. ¿Cuál es la ruta principal que él tiene? Es esta ruta, vean. Él está diciendo que cuando llames al slash, bueno, acá me faltó un slash, que cuando llames al slash muestre la vista welcome. Y la vista welcome es esta vista que tenemos acá. Vea que ponen solo welcome, ¿por qué? Porque no está dentro de una carpeta, sino que está acá directamente. Ponen la vista welcome. Y si yo ya quiero llamar mi vista, entonces yo vengo y le digo, no, venga, llámeme la vista, prueba, Juan. Entonces él ahí comienza a hacer el recorrido. Va a la ruta, mira si existe una ruta, esa ruta ejecuta un controlador con un método, mira qué vista está llamando, qué modelo, y al final me devuelve, soy una vista de Laravel.
Listo, muchachos. Entonces así es que funciona, de esta forma es que funciona el Laravel, el proceso. Ahora lo vamos a ir trabajar más porque vamos a hacer pues como todo. Pero entonces, denme un momento, yo tomo un poquito de agua que ya me está sacando la boca y ya continuamos para leer acá. ¿Listo? No, Johnny, esta la hora de decir que está mal copiado. Entonces, no sé, ahorita miramos eso, espere, miramos eso que Héctor me hace copiar mal. Es que pelado. Vamos a pausar el video. O bueno, no, venga, parémoslo.